Primera de Juan 5, solamente los versos 4 y 5. ¿Ya lo encontró? Amén. Bueno, pues le damos lectura, por favor. Y dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahora otro texto, por favor, en la carta a los Hebreos, que es el texto base que vamos a tener en esta tarde. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer, por favor, los versos 24 al 29. Hebreos 11, los versos del 24 al 29. Vamos a esperar a que lo encuentren todos. ¿Ya lo encontramos, hermanos? Amén. Bueno, Hebreos 11, del 24 al 29, comenzamos. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Oramos. Padre, en esta tarde te bendecimos. Gracias porque nos has dado la fe para confiar en ti, y esta fe que es lo que vence al mundo. Esta es la victoria que tú nos has dado, Señor, nuestra fe en Cristo Jesús. Hemos nacido de ti y por lo tanto tú nos has hecho más que vencedores. Permítenos, Señor, entender y aplicar esta preciosa verdad, que todos tus hijos hemos sido llamados a vivir la victoria de la fe en un mundo adverso, en un mundo, Señor, que quiere derrotarnos a través del enemigo, a través de las tentaciones, a través de los placeres temporales de esta vida. Pero gracias porque tú ya nos has prometido, Padre Santo, que hemos de ir de victoria en victoria por tu gracia y por el poder de Cristo Jesús. Oramos también que limpies nuestros corazones, perdones toda ofensa, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda guiar y controlar todo nuestro ser y manifestar su fruto y su poder en nuestra vida para gloria tuya. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, este mensaje se titula Moisés, la fe que vence. Moisés, la fe que vence. Hemos visto en los domingos anteriores una progresión, un avance en la vida de fe, y comenzamos con Abel. Abel nos enseñó la importancia de adorar a Dios por fe. Adorar es centrarse en las excelencias de Dios y rendir su vida completamente a Él. Esa es la adoración. Es tener una vida centrada en Cristo y vivir para Él. Enoc nos mostró en la Biblia lo que significa caminar con Dios. Antes de que él fuera arrebatado, primero dio testimonio de haber agradado a Dios a través de un caminar por fe. Y luego, vimos la semana pasada, Noé nos demostró lo que es trabajar por fe. Quien adora a Dios, camina con Dios. Y quien camina con Dios como consecuencia natural, trabaja para Dios. Por la fe, Noé preparó. Más adelante en Hebreos también se nos habla de Abraham, aunque no lo hemos visto ahorita, pero en otros domingos. Abraham nos instruyó con respecto a una fe paciente que va a ser puesta a prueba. Así es. El creyente tendrá que aprender, juntamente con la fe, a ser paciente, a no desesperarse, a no querer tomar las cosas por cuenta propia, y cuando le toca ser probada su fe, entender que son pruebas que Dios da o permite para nuestra edificación y para gloria de Dios. Y hoy vamos a ver a Moisés. Él es el ejemplo de una fe vencedora ante los ofrecimientos y los placeres del mundo.
como una seducción y como una manera de desviarlo del llamamiento que Dios le había hecho. Moisés vivió, ¿sabe usted cuántos años vivió Moisés? ¿Se acuerda? 120 años. Y podemos dividir la vida de Moisés en 3 periodos. Sus primeros 40 años los pasó como príncipe de Egipto, él siendo judío, hebreo. Sus siguientes 40 años los pasó como exiliado y como un pastor en el desierto de Madián. 40 años. Del palacio al desierto. Y la tercera etapa, sus siguientes 40 años, Moisés vivió por fe como líder, como legislador del pueblo de Israel. 3 grandes periodos en la vida de Moisés. Ahora, Moisés derrotó, entre otras cosas, 3 aspectos, 3 cosas importantes. Por fe. Moisés venció por fe el temor, tuvo que enfrentar a Faraón, nada más y nada menos. Por fe Moisés venció la carne y por fe Moisés venció al enemigo, no solamente a Faraón, sino a los egipcios. Y son 3 cosas que tenemos que vencer, mis hermanos: el temor, la carne y al enemigo. 3 enemigos que los vamos a tener permanentemente y van a tratar de impedir que sigamos creciendo y madurando en la fe. Pero por fe Moisés derrotó a esos enemigos y por fe el creyente ha sido llamado también a ser más que vencedor en este mundo. Bueno, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo es que Moisés tuvo una fe vencedora? Vamos a ver 5 elementos, 5 características de esta fe. Número 1, la fe victoriosa confía en la gracia de Dios. La fe victoriosa confía en la gracia de Dios. No es fe en la fe, es fe en Dios. Por la historia que hemos leído de Moisés, él de alguna manera supo que había sido llamado por Dios. Recuerden que en esa época Israel estaba como un pueblo esclavo de los egipcios. Y el pueblo de Israel estaba creciendo, le preocupó a Faraón, mandó matar a todos los bebés en esa época, pero los padres de Moisés, al verle un niño especial y hermoso, lo protegieron y evitaron su muerte. Más adelante lo tuvo que dejar su mamá, dijo a su hermana mayor: lleva a Moisés en un cesto de juncos, en un canasto, y déjale en el río, pero ve a dónde va a parar. No había casualidades, había un plan. Y dentro de ese plan llega ese cesto con Moisés de 3 meses de nacido, y la hija de Faraón lo ve, y lo ve un niño hermoso, pero para esto llega la hermana de Moisés y le dice: pues si quieres que te lo cuide una de las mujeres hebreas, en lo que él va creciendo. Ella lo adoptó, esta mujer, la hija de Faraón, lo adoptó como su hijo, fue su hijo adoptivo, pero mientras se lo encargó, realmente ella no sabía, a su mamá, a la mamá de Moisés. Entonces, qué importante es, mis hermanos y hermanas, que en esas épocas tempranas de la vida, porque eso fue lo que hizo la mamá de Moisés, lo guió y le habló de la fe en Jehová, en Dios. Tan así que Moisés de alguna forma sabía que él había sido llamado a ser parte del pueblo de Israel y un llamamiento que Dios tenía para con Moisés. A pesar de que ya después vivió durante esos 40 años más o menos en el palacio, en Egipto, rodeado de lujos, la mejor comida, la cultura, riquezas, placeres, ningún problema. Creció sin duda alguna Moisés como un hijo consentido, mimado tal vez, ¿verdad? Con todos los privilegios y las riquezas en el palacio de Faraón. Ese es el contexto de la vida de Moisés. Sin embargo, cuenta el libro del Éxodo que un día salió Moisés y dice que vio que maltrataban a uno de sus hermanos los hebreos. Él ya sabía que él era de sangre hebrea. Y cuando vio que un egipcio estaba maltratando al hebreo, pues salió él al quite y que mata en un arrebato, ¿verdad?, a este egipcio y lo sepulta en la arena. Pensó que nadie lo había visto. Ahí estaba en la arena, su pecado de ira. Al día siguiente vuelve a salir y ve discutir a 2 hebreos y llega como mediador. Y cuando uno le dice: bueno, ¿a ti qué, Moisés? ¿Tú con qué autoridad estás aquí interviniendo cuando tú mataste al egipcio? Entonces se percató que lo habían visto y tiene que huir
de Egipto al Moisés, de Egipto al desierto. ¿Qué le pasó a Moisés? Un arrebato en la carne. Moisés sabía que él iba a ser libertador de Israel, pero él hizo las cosas a su manera y en su tiempo de él. Hermanos, Dios nos hace un llamamiento, Dios nos da promesas, Dios tiene muchísimas bendiciones, pero Dios nos dice, tienes que hacer las cosas a mi manera. Todos los aspectos de tu vida, tu casa, tu familia, tu trabajo, tu escuela, tus amistades, tus proyectos, todo tienes que entender que hay una manera en la cual yo sé cómo hacer las cosas, dice el Señor. No actúes en la carne. Moisés actuó en la carne y tuvo las consecuencias y tuvo que huir exiliado en el desierto durante 40 años. Se equivocó porque hizo las cosas a su manera. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, todavía tenemos que luchar mucho con la carne? Reaccionamos, nos desesperamos, nos impacientamos y decimos, aquí hago yo las cosas como yo pienso y como yo quiero y se acabó. Espérese tantito. ¿Ya le pidió a Dios dirección? ¿Ya le pidió a Dios sabiduría? ¿Ya le pidió a Dios fortaleza, paciencia? ¿O usted dice, ya es que ya no puedo más, se acabó? Estamos actuando en la carne como Moisés. Y hay consecuencias, mis hermanos. Sin embargo, déjeme decirle algo. Por esto es que la fe victoriosa confía en la gracia de Dios. Este fracaso, este error, este pecado de Moisés no lo descalificó. Amén. No lo descalificó para servir a Dios. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. ¿Qué hace Dios cuando Moisés va al desierto 40 años? Y aquí tenemos que entender algo. A veces, hermanos, en la vida del cristiano va a tener que pasar algunos desiertos de la vida. Así es. Pero en los desiertos Dios está más presente que nunca. ¿Dónde vio Moisés a Dios? No tanto en Egipto, sino en el desierto. ¿Estamos de acuerdo? Cuando él va al monte y está una zarza ardiendo que no se consumía, era la presencia del Señor. En el desierto de la vida es cuando Moisés tiene ese encuentro con Dios. No deseche los desiertos de la vida. No haga a un lado esos desiertos, porque son parte del plan de Dios. ¿Qué hizo Dios durante esos 40 años? Pues hizo lo que quizás no podía haber hecho, y lo digo entre comillas, se podía, estando él en ese ambiente de Egipto y de Faraón. Durante esos 40 años, Moisés tuvo que aprender a despojarse de, o a soltar, varias cosas. Número 1, su autosuficiencia. En el desierto, Dios trató con Moisés y le dijo, Moisés, tienes que despojarte de tu autosuficiente. Tú crees que todo lo puedes porque eres hijo de Faraón y estás en el palacio. Y no, Moisés, no eres autosuficiente. Tú necesitas mi suficiencia. Y aquí es donde los creyentes tenemos que entender la suficiencia de Cristo, mis hermanos, para todos los aspectos de la vida. 2, Moisés tuvo que despojarse de actuar en la carne. Y en vez de actuar en la carne, él tuvo que aprender a confiar en Dios y a depender de su poder. 3, ¿qué aprendió Moisés en el desierto? Que tenía que despojarse de su orgullo, de su vanidad, de su vanagloria de la vida. Él tenía todo en Egipto y en el desierto no tenía nada más que ovejas. Tuvo que aprender a ser humilde. Hermanos, la humildad es una virtud esencial en la vida del creyente. Tanto así que Jesús nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si hay algo con lo que tiene que lidiar Dios con mucha frecuencia en nuestros corazones es con el orgullo. Es con la falta de un quebrantamiento delante del Señor. Es cuando uno le dice, Señor, ya entendí, no soy el dueño, tú eres el dueño. Señor, no soy yo, eres tú. Padre, no es mi plan, es tu plan. Y con una visión y con un carácter y con un corazón humilde es cuando Dios entonces nos puede usar. Antes no. Antes Dios tendrá que quebrantar la carne. ¿Escuchó? Y 4. Moisés tuvo que aprender a despojarse de su carácter iracundo. Su carácter iracundo. ¿Cuántos hermanitos y hermanitas iracundos tenemos aquí en esta tarde? ¿Cuántos jóvenes iracundos hay aquí? Una persona
todavía iracunda, no le pueden decir mi alma, porque se molesta, se enardece, entra en cólera, se enoja, regaña, grita, patalea, toma venganza. Dios tiene que tratar con esa ira. Y mejor que la trate por las buenas. Si no, lo tendrá que llevar al desierto para que se despoje de su ira. Tanto así que dice la Escritura que no hubo otro hombre durante la generación de Moisés tan manso como él. ¿Qué tan manso? ¿Qué tan mansa? Ahora, es manso, no tonto, no menso. La mansedumbre es una virtud que significa docilidad. Por ejemplo, esos caballos que no han sido entrenados, que son caballos rebeldes, tienen que ser domados, para que entonces con un espíritu manso, hermanos, Dios pueda usar nuestra vida. ¿Cuántos creyentes no son mansos? Se resisten, se pelean, luchan, nunca ceden. Y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Bueno, ok, entonces la fe victoriosa confía en la gracia de Cristo. Y gracias a Dios, Dios le da otra oportunidad a Moisés. Es decir, la fe victoriosa supera nuestros fracasos. Amén. Un fracaso no le descarta a usted para ser usado por Dios. Aprenda de sus fracasos. No los esté repitiendo toda la santa vida. Aprenda. Y la gracia de Dios es el fundamento de nuestro éxito. Deje de estar mirando sus fracasos pasados y comience a ver la victoria presente que Dios tiene para usted. Sí, aunque a veces pensemos que no, es que no, lo he intentado, aquí he querido dejar este vicio, esta situación. Rinda su vida a Cristo, pídale al Espíritu Santo, aliméntese de la palabra de Dios y usted vencerá lo que sea. Ese espíritu amargo, ya resentido por muchos años, bueno, Dios tiene que endulzar ese espíritu y deje de ponerle pretextos al Señor. Número 2, vamos a Hebreos 11:24 y dice aquí que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, observa este verbo, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón o en la recompensa. Número 2, la fe victoriosa renuncia a la identidad de ser parte del mundo. Ahorita lo explico. La fe victoriosa renuncia a la identidad de ser parte del mundo y adquiere la identidad de ser hijo de Dios. Moisés tuvo que decidir, y aquí viene la fe, mis hermanos. La fe nos lleva al punto, ¿vas a ser hijo del mundo o vas a ser hijo de Dios? ¿Vas a ser hijo del diablo o vas a ser hijo de Dios? Esta es una expresión muy fuerte, la gente no lo sabe, pero la Biblia sí. Y la Biblia nos dice que todos, cuando no hemos estado en Cristo, somos considerados hijos del diablo e hijos de ira. Moisés rehusó y él dijo, no, yo no quiero ser llamado hijo de la hija de Faraón. Renuncio a mi identidad como un hijo del mundo y busco la identidad del pueblo de Dios, hijo de Dios. Pregunta, ¿qué es usted? ¿Dónde está usted? Primera de Juan 3:1, por favor, le da lectura. Aparte hay Hebreos porque vamos a regresar. Primera de Juan 3:1, dice aquí el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. ¿Ya ve la diferencia? Si soy hijo del mundo, porque amo el mundo y quiero las cosas del mundo, no puedo ser considerado hijo de Dios. Tengo que volver a nacer espiritualmente. Esta expresión es muy fuerte, yo lo sé,
Porque la gente dice, pues todos somos hijos de Dios. No, eso no enseña la Biblia. Todos somos criaturas de Dios, sí, porque fuimos creados por Dios. Pero para ser hijo de Dios, Dios necesita engendrarnos espiritualmente para ser sus hijos. De otra manera, vea lo que dice Efesios 2. Y Efesios 2 aquí nos dice también que, Efesios 2:1, dice que Cristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, si usted no ha nacido de nuevo, usted es un hijo de desobediencia, porque desobedece a Dios. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Está muy claro, éramos, pero cuando venimos a Cristo, Dios nos adopta como sus hijos, y ahora somos hijos de Dios. Moisés, por fe, renunció y dijo, no quiero ser llamado hijo del mundo, ni de la hija de Faraón. Prefiero ser llamado hijo de Jehová, del pueblo de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿ya está segura de que ha nacido en Cristo? Si no, hoy lo puede hacer. Venga a Cristo, arrepiéntase. Y el Señor le perdona, le ama, le da su Espíritu Santo, le da un nuevo corazón, le da una nueva naturaleza, y usted entonces ha nacido de nuevo. Ok, número 3. La fe victoriosa. Regresamos a Hebreos 11, por favor. Hebreos 11, 25 y 26. Que por fe escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado. Entonces, número 3, la fe victoriosa escoge. Ahora voy a repetir. Número 1, la fe victoriosa confía en la gracia de Dios. Número 2, la fe victoriosa rehúsa la identidad del mundo. Y número 3, la fe victoriosa escoge. ¿Qué escoge? El sufrimiento por la causa de Cristo. Así es, hermanos. La fe victoriosa escoge el sufrimiento por la causa de Cristo antes que los placeres del mundo. Usted, si quiere tener esta fe victoriosa en Cristo, usted tiene que escoger. No puede permanecer neutral. ¿Por qué? Porque el mundo nos va a ofrecer sus atracciones, y de esto hablaré un poquito más en detalle en el siguiente punto. Pero aquí lo principal es, Moisés escogió. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me quedo aquí con todos los privilegios, la opulencia, una vida sin problemas, sin presiones, en Egipto, con Faraón y la hija, o escojo a mi pueblo, que los están maltratando, los están explotando. ¿Qué hago? ¿Qué hizo Moisés? Escogió. ¿Qué escogió? ¿Placer o sufrimiento? ¿Y qué escogió? Sufrimiento. Amados hermanos, nuestra fe tiene que pagar un precio. Y muchos creyentes hasta el día de hoy no saben lo que es sufrir por la causa de Cristo. Hay otras partes en el mundo en donde los creyentes están pagando el alto precio de su vida misma. Los están persiguiendo, los están maltratando, les están quitando la vida, les están quitando sus trabajos, les están quitando sus hogares, los están corriendo a fin de que renieguen de su fe en Cristo y adopten, por ejemplo, la fe de los musulmanes. Esto en pleno siglo XXI. Hay creyentes que están pagando un alto precio. Se acaban de celebrar hace unas semanas los 500 años de la Reforma. Los reformadores, gente que al ver los abusos que estaban teniendo en la Iglesia Católica, se opuso, regresaron a la Biblia, compararon la fe bíblica con la religión popular y dijeron, aquí hay algo muy mal, regresemos a la Biblia. Y eso a muchos de ellos, cientos, si no es que miles de creyentes, padecieron, sufrieron por la causa de Cristo. Perseguidos, creyentes que los quemaron vivos literalmente en la hoguera. Y todavía diciéndoles, arrepiéntete, reniega de tu fe y te salvarás. Muchos creyentes que tradujeron la Biblia, perseguidos,
los despellejaban, los maltrataban, para que ya no siguieran traduciendo la Escritura. Prefirieron seguir con la palabra de Dios. Pagaron, hermanos, por la causa de Cristo. Pregunta ahora para nosotros, ¿cuándo fue la última vez que usted sufrió por la causa de Cristo? No por su pecado, no por sus problemas, sino por la causa de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, hay esto que es lícito, que puedo disfrutarlo, pero Dios me está llamando a hacer esto y tengo que sacrificar tiempo, descanso, aquí, etcétera, etcétera, pero Señor, yo veo esto que tú me estás llamando y aquí está, Señor, cuenta conmigo? Hay creyentes que no mueven un dedo para el avance de la obra de Dios. Ahora, Moisés consideró, mis hermanos, que era mejor sufrir por la causa de Cristo, sufrir los vituperios de Cristo, que poseer los tesoros de Egipto. Hebreos 11:26. ¿Por qué? Y aquí va la clave y el secreto. ¿Por qué Moisés logró resistir tan atractiva tentación? Pregunta, ¿con qué tentación estás luchando tú hoy por hoy? Puede ser una relación, puede ser una situación que aparentemente es mejor, pero tú dices, me ofrecen un mejor trabajo, un mejor puesto, más ingresos, pero eso me va a llevar a descuidar mi comunión con Dios y a descuidar a mi familia. ¿Qué escoge? Hace tiempo se acercó una hermana diciéndome, pastor, pues ¿qué cree? Que hay una buena noticia, me ofrecen un mejor trabajo, pero voy a tener que trabajar los domingos, gano más, y ¿cómo ve? Ya sabe usted que le respondí, hermana, no, es mi consejo. Si usted deja de congregarse los domingos, todavía tiene familia, niños. Usted va a ganar más, se va a ausentar, pero va a descuidar a sus hijos. Sus hijos chiquitos no creo que van a venir al templo. Los va a desatender, los va a descuidar. Y al rato va a perder lo más por lo menos. ¿Qué hubiera hecho usted? Pregunta. ¿Es muy atractivo un incremento de sueldo o no? Más sueldo, más vacaciones, prestigio, hasta te damos carro, hasta aquí y allá. Hay encrucijadas. Moisés estaba en esta encrucijada, pero él dijo, renuncio, escojo el sufrimiento. Dice, porque tenía la mirada puesta en la gran recompensa. Él consideró mejor sufrir por la causa de Cristo. Su mirada estaba en el galardón. Ahora, hermanos, ¿cuál es el galardón para un creyente? Su mirada. Observe lo que dice ese verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y aquí está. ¿Por qué Pablo dijo, hago a un lado todos mis trofeos del judaísmo? Todo lo considero como estiércol, comparándole con el eminente conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace que alguien prefiere el sufrimiento por la causa de Cristo que los placeres mundanales? El amor de Cristo. Cuando usted sabe quién es Cristo, que Él dio su vida por usted, lo dio todo para perdonarle, limpiarle, salvarle y darle la vida eterna con Él, y estar para siempre con Cristo, disfrutando de su presencia, de su paz, de su amor, de su gozo, de todas las riquezas de su gracia, para siempre. El creyente dice, lo pone en la balanza, placeres mundanales contra las riquezas de Cristo, el ser semejante a Cristo. Esa es la mayor recompensa del creyente, ser semejante a Cristo. Ahora, yo sé que esto no es atractivo para muchas personas. No, ¿qué me voy a parecer a Cristo? No. A mí déjame vivir, ¿verdad? La vida loca, la vida al máximo del pecado. Cuando conocemos, mis hermanos, quién es Cristo y lo que nos espera en Él, las grandísimas bendiciones, pero lo más importante, su presencia eterna, su amor perfecto, su justicia y su santidad, uno dice, mi tesoro es Cristo. Yo le pregunto, ¿cuál es su mayor tesoro? Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ve lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6. Mateo 6:21. Escucha esto, toda persona tiene un tesoro en su vida. Tiene lo que más valora sobre todas las cosas. Lo que usted más valora,
lo que usted más aprecia. Ese es su tesoro. Ahora dijo Jesús, Mateo 6, verso 21, al estar hablando en este sermón del monte, dice Jesús, bueno, desde el verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su tesoro? ¿Qué es lo más importante para usted? Hay gente que dice, lo más importante para mí, por ejemplo, y esto se da, pues no es por nada, hermanas, pero en las mujeres, la hermosura. Siempre quieren aparecer bellas, y está bien, qué bueno, se les agradece. Pero sabe, eso no es lo más importante. Y no estoy diciendo que no se arreglen, Y salen en poses, y salen en Facebook, y pasando aquí y allá. A ver, permítame, hermanita o jovencita, estás reflejando a Cristo, le estás exaltando. O hay varones, ¿verdad?, que también toman sus fotografías y en Facebook y se desabrigan, con pelo en pecho. ¿Qué? Un día va a estar todo arrugado y a ver si sales igualito. El mundo pasa y los placeres del mundo pasan, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué buscas? ¿Cuál es tu mayor tesoro? Porque donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Mis hermanos, Cristo tiene que ser nuestro máximo tesoro. Lo que más valoramos en esta vida, lo que nos produce, escuche bien, mayor gozo, mayor deleite, debe ser Cristo. Y tenemos que llegar a ese punto. Si usted dice, no, es que mi mayor placer pues es el deporte, tal o cual cosa, mire, está bien, hay cosas que están bien, no es pecado. Pero el mayor deleite del creyente debe ser Cristo. Deleitarse en su presencia. Es un deleite Cristo. Moisés aprendió esto. Mi mayor tesoro no son los tesoros tuyos, Faraón. Mi mayor tesoro ahora es Cristo. Y por Él sufro. Amén. Pregunta, ¿quién es su mayor tesoro? Ahora yo le pregunto, ¿y está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? Amén. En penúltimo lugar, la fe victoriosa tiene que dejar algo. Tiene que dejar algo. Y Hebreos 11:27 dice aquí que por la fe dejó. Moisés tuvo que dejar algo. Él dejó a Egipto y no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La fe victoriosa deja el estilo de vida del mundo. Ahora, ¿a qué me refiero al estilo de vida del mundo? A lo que está aquí en 1 Juan 2:15. No significa que usted no tenga diversiones, que usted no se pase, que no se vaya. Hermano, está bien, o sea, hay que distraerse, sí, hay que descansar, por supuesto, o sea, hay muchas bendiciones, pero el punto es este: el mundo, cuando la Biblia habla del mundo en este sentido, está hablando de un sistema de antivalores o valores contrarios a la Escritura. 1 Juan 2:15 dice aquí el apóstol Juan entonces que va algo concreto, ¿verdad? Algo concreto. Y nos dice aquí, 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí viene, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está claro, hermanos, entonces. Moisés dejó Egipto, pero también Egipto salió del corazón de Moisés, cosa que no le pasó al pueblo de Israel.
Israel salió de Egipto, estuvo en el desierto, pero nunca Egipto salió de su corazón. Por eso siempre estaban peleando y riñendo contra Moisés. ¡Qué barbaridad! ¿A dónde nos trajiste, Moisés? Estuviéramos mejor ahí como esclavos, ¿de veras? ¡Qué calor! Tenemos sed, tenemos hambre. Bueno, quejándose y quejándose y quejándose y quejándose. A Dios no le agradan las quejas de su pueblo. Porque cuando nos quejamos le estamos diciendo, ay Dios, estás fallando, no estás al nivel de mis necesidades. No, hermanos. Hay que ser agradecidos. Moisés dejó Egipto, pero también sacó a Egipto de su corazón. El que ama al mundo, dice, el amor del Padre entonces no está en él. Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Qué triste es cuando personas que se dicen cristianas viven como el mundo. Pregúntese sinceramente, Señor, si veo lo del mundo, me gusta lo del mundo, practico lo del mundo, me agrada el mundo, pues es como aquel que dice, camina como pato, grazna como pato, le gusta la comida de pato, ¿qué es? Un pato. Me gusta el mundo, amo el mundo, sigo al mundo, me visto como el mundo, hago las cosas del mundo, ¿qué es? Un mundano. Un mundano. Decida. Sigue a Cristo. Tiene que dejar su estilo de vida mundana. Así es. Así es. Usted no puede decir, sigo a Cristo y, hey mundo, tomado de la mano del mundo, hey, vamos juntitos, no. No puede vivir con un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. Decídase. Y Moisés se decidió por fe. Dejo Egipto. Sigo a Dios. Sigo a Cristo. Y finalmente, la fe victoriosa se sostiene viendo al Dios invisible. Dice aquí en Hebreos 11, en el verso 27, que dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque ¿qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí hay una paradoja, o sea, una aparente contradicción. A ver, ¿cómo voy a ver al invisible? Si es invisible. Bueno, es que Dios es invisible. Entonces, ¿cómo lo hizo Moisés? Bueno, por fe, por fe. Digo el Señor, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los apóstoles vieron a Jesús. Y cuando Jesús dijo, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron, ¿a quién cree que estaba refiriendo? A usted y a mí. ¿No hemos visto a Jesús? ¿O sí? No, hermanos. Pero por fe sabemos que Él existe. Que Él dio su vida en la cruz. Por fe sabemos que Él resucitó y por fe sabemos que Él habita en nuestro corazón. ¿Cómo se sostiene usted? Como viendo al invisible, no viendo las circunstancias visibles. Y esta es la equivocación más grande de muchos creyentes. No se sostienen en su vida de fe porque ven lo visible, sus circunstancias, sus tempestades. Esto sí lo veo y está terrible. Espérese. Dice la Escritura que tenemos que ver al invisible. O sea, por fe, Señor, yo creo tus promesas y me sostengo en ti. Viendo tu grandeza, viendo tu misericordia, viendo tu bondad, viendo tu soberanía, viendo tu sabiduría, Señor, me sostengo viéndote a ti. Así fue como Moisés se sostuvo y así es como usted y yo nos sostendremos el día de hoy. Ante las circunstancias adversas y más obscuras, deje de mirar sus circunstancias obscuras y comience a ver al Todopoderoso. Por fe, por fe. Y concluyo con este versículo, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y aquí nos encontramos en una situación desesperante con este rey de Israel. Segundo de Crónicas 20, con el rey Josafat. Sí, segunda de Crónicas, capítulo 20. Versículo 12. Estaban a punto de atacarlos, o sea, había una guerra ya de hecho. ¿Y qué es lo que hace el rey Josafat? Vea lo que hace. Reúne al pueblo y hace una oración. A ver, dice el verso 11.
A ver, permítame tantito para que captemos un poquito mejor el asunto. Desde el 10. Segundo de Crónicas 20:10. Ahora pues, dice el rey Josafat, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú, Dios, nos diste en posesión. Y observa el versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Amén. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones así muy adversas? Señor, estoy hasta aquí de deudas. ¿Testimonios? Amén, hay varios, qué bueno. Haga lo que hizo Josafat. Ore a Dios, doble su rodilla. Padre Santo, no sé qué hacer, indícame. Ahora, Dios le dará la sabiduría, claro que sí. Y le va a decir el cómo va a salir. Pero ¿qué dice el rey Josafat? Señor, no sé qué hacer, pero a ti, ¿qué? Volvemos nuestros ojos. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Mis hermanos, ¿no será que muchas de nuestras batallas no las ganamos por eso? Porque estamos viendo la batalla, pero no estamos viendo al invisible. Amén. El rey se humilló. El rey tuvo que reconocer ante el pueblo y obviamente ante Dios: Señor, no sabemos qué hacer. Ya el enemigo está a las puertas. No sabemos qué hacer. Pero Padre, a ti volvemos nuestros ojos. Y Dios le dio la victoria al rey Josafat. Lo mismo hará con su vida si usted aprende por fe a mirar al invisible. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado esta fe que vence al mundo. Una fe, Señor, que va a confiar en tu gracia, que va a renunciar a esa identidad como hijos del mundo para adoptar la identidad como hijos tuyos. Esa fe, Señor, que va a dejar Egipto. Esa fe que va a estar dispuesta a sufrir por la causa de Cristo. Esa fe, Señor, que se va a sostener solamente mirándote a ti por fe. Por fe. Señor, tú sabes en esta tarde los contratiempos, los desafíos, las luchas, aún cuestiones financieras o cuestiones de salud. Pero Padre, por fe, dejamos de poner nuestro enfoque en el problema y comenzamos a levantar nuestros ojos al cielo, a ti, Padre Santo. Tú que eres Dios misericordioso, poderoso, soberano, sabio, justo, santo, para el cual no hay nada imposible. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por el poder que actúa en nosotros. Señor, a ti traemos nuestra vida y por fe la rendimos, porque no hay nada mejor que tú. Que tú, Señor Jesús, seas nuestro tesoro en esta vida, porque tú siempre respondes y contestas de manera sabia y amorosa. Señor, si alguien en esta tarde está atravesando algún desierto en su vida espiritual, sabemos que tú le estás hablando a través de este desierto. Contigo no hay coincidencias. Tú estás usando todo, Señor. Y en esos momentos especiales para ayudarnos a despojarnos de tantas cosas que nos están estorbando, a fin de presentarnos, Señor, tal cual somos, humildes, y decirte: Padre Santo, toma mi vida, quiero hacer tu voluntad. Estamos orando y antes de concluir, siga orando y dígale: Señor, si usted aún no ha tenido ese encuentro con Cristo como su Señor y Salvador, venga hoy a Él, pídale perdón, arrepiéntase y dígale: Señor, quiero comenzar una vida nueva, por fe. Toma mi vida. Creo que tú, Cristo, derramaste tu sangre para perdonarme y limpiarme. Creo, Señor Jesucristo, que tú resucitaste, venciste al poder, venciste a la muerte, al diablo, al enemigo, al pecado. Dame tu victoria. Quiero seguirte,
quiero creer en ti, aquí está mi vida. El Señor escuchará esa oración y la contestará, haciéndole su hijo y su hija, y comenzando una vida nueva para seguir a Cristo por fe. Y al resto de los hermanos, aquellos que ya somos del pueblo de Dios, quizás usted se ha alejado, se ha distanciado, se ha enfriado, o se siente abrumado o abrumada por los problemas, por situaciones muy desalentadoras, pues venga al trono de la gracia de Dios. Él dice, ven al trono de mi gracia y hallarás ayuda para el oportuno socorro. Pero abandónese en las manos de Dios. Deje de luchar en la carne. Deje de idear su propio plan. Y dígale, Señor, aquí está mi vida, haz tu voluntad en mí. Y Dios, sin duda alguna que le escuchará y sin duda alguna que le responderá. Solamente sea paciente. Persevere en la fe. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.